Hola amigos, me llamo Penny. Tengo 23 años y ya tengo mi propia familia. Pero la historia que quiero compartir con ustedes me pasó hace un tiempo. O mejor dicho, me ha pasado a lo largo de toda mi vida. He abandonado muchos de mis sueños por una persona, y cuando quise cambiar todo, ocurrió algo trágico e irreversible. Nací cuando mamá tenía 46 años. Tuvo muchos problemas para quedar embarazada y sufrió varios abortos espontáneos. Así que cuando nací fue una especie de milagro para ella. Y me rodeó con todo el amor que una madre podría dar. No recuerdo los detalles, pero sí recuerdo que algunas veces, cuando abría los ojos en medio de la noche, mi madre estaba sentada en la cama y mirándome fijamente. Ella decía que era su actividad favorita, ver que tuviera dulces sueños. Creo que su amor excesivo hacia mí arruinó su relación con mi padre. Siempre estaba demasiado ocupada conmigo y nunca lo dejaba ayudar. Tenía miedo de que hiciera algo mal. Terminó excluyéndolo de nuestra familia y quizá esa sea la razón por la que, cuando yo tenía 8, nos dejó. Posteriormente nos enteramos de que se había mudado con una mujer mucho más joven que mamá. Claro, eso la dejó devastada y repetía constantemente que yo era la única persona que la mantenía a flote. Ahora entiendes que yo tenía una carga muy pesada sobre mis hombros, ¿cierto? En mi cabeza, nuestra familia se separó por mi culpa y no tenía ningún derecho a preocupar a mamá. Sin embargo, ella siempre intentó apoyarme en mis relaciones románticas. Y la primera ocurrió cuando tenía 16 años. Se llamaba Ben. Era un compañero de mi clase. Pasaba casi cada día en mi casa. Mamá se alegraba mucho cuando él elogiaba sus comidas, o cuando decía que la quería casi tanto como a su propia madre. Pero su actitud con él cambió en cuanto conoció sus planes para la universidad. Verás, Ben soñaba con estudiar cine en Nueva York, que quedaba muy lejos de la ciudad donde vivíamos. Hablaba con tanta convicción e inspiración cada vez que me lo contaba, que comencé a querer ir con él. Un día, mientras me mostraba algunos folletos e información sobre esa escuela, mamá entró a mi habitación. Nos preguntó si teníamos hambre, pero en cuanto vio que investigábamos una escuela en Nueva York, su expresión cambió. Más tarde ese día, mamá me habló sobre la universidad y no dejaba de recomendarme la que quedaba a unos 30 minutos en auto desde nuestra casa. En cuanto comencé a hablarle sobre Nueva York, mamá se tomó el pecho. Dijo algo como, ¿estás loca? Ya tengo 64. ¿Quién sabe qué podría pasarme mientras estoy sola aquí y tú te vas? Y otras cosas como esa. Intenté convencerla y decirle que no le pasaría nada malo. Pero ella fue al baño a toda velocidad a buscar unos medicamentos, lo que me devolvió esa sensación de culpa. Cielos, comencé a sentir que la estaba traicionando por el solo hecho de pensar en dejarla sola. Lo único que pude hacer fue prometerle que me quedaría, con la esperanza de que Ben me entendiera. Bueno, ¿qué puedo decir? A pesar de llevar casi 2 años juntos, Ben no abandonó su sueño de ir a Nueva York para quedarse conmigo. La relación a distancia arruinó nuestro vínculo. Antes de comenzar el semestre de otoño, rompimos vía telefónica. Obviamente fue muy duro para mí, y hasta desarrollé una especie de depresión. Pero mamá estaba a mi lado e intentó consolarme. Hasta me compró un auto nuevo para animarme. Para mí, lo más importante era no haberla ofendido. En fin, estudié en una universidad cercana, hice nuevos amigos y seguí viviendo con mi mamá. La vida universitaria era asombrosa, especialmente con todas las hermandades, las fiestas y esas cosas. Pero claro, yo solo sabía de su existencia a través de mis amigos. Para mí no eran nada placenteras. En medio de una fiesta solía recibir un mensaje de mamá diciendo que estaba preocupada por mí y que tomaba sus medicamentos para la ansiedad, así que debía volver a casa. Varias veces intenté convencerla de que lo mejor para mí sería dormir en los dormitorios de la universidad, pero ella no quería escucharme. Siempre inventaba nuevas excusas para que yo me quedara en casa. Una de sus favoritas era que me compró un auto nuevo y que quería que yo lo condujera. Si vivía y estudiaba en el mismo lugar, ¿para qué lo quería? Yo siempre aceptaba lo que ella me decía. Incluso me adapté a su forma de ver las cosas. Hasta que conocí a Gus. Estando en el último año de universidad,
Él llegó de un pequeño país europeo como estudiante de intercambio para conseguir su doctorado. También trabajaba como ayudante de uno de mis profesores. Un día me invitó a salir y yo acepté. Después de solo 2 semanas de relación, comenzamos a discutir nuestro futuro juntos. Todo parecía perfecto, con una excepción importante: mi mamá. En cuanto descubrió que Gus estaba obligado a volver a su país una vez que obtuviera su diploma, comenzó a decirme que parecía un buen chico, pero que no era el indicado para mí. Pero, ¿sabes? Mi relación con él era adulta y, por ende, algo bastante serio. De hecho, yo ya era una adulta, así que esa vez peleé por mi felicidad. Me harté de las quejas frecuentes de mi madre y de sus teorías de que podría ocurrirle algo malo mientras yo no estuviera cerca. Además, no podía dejar de sentir que era la niñera de mi propia madre, mientras que mi vida pasaba frente a mí sin que yo fuera parte de ella. No sé a dónde se había ido mi sentimiento de culpa. Supongo que me sentía fuertemente inspirada por mi amor hacia Gus. Fue así que compré un pasaje a su hogar en Europa, dejando claro a mamá que, sin importar lo que ella dijera, yo me iría. ¿Acaso se sorprendió? Oh, no. Se puso histérica. A decir verdad, era la primera vez en mi vida que la veía así. No paraba de llorar y gritarme. Repetía que yo era una desagradecida con todo lo que ella hizo por mí y con todos sus sacrificios. Que no me importaba la salud de mi propia madre y otras cosas hirientes. Lo que más enfatizaba era que me había convertido en una hija horrible y que no tenía problemas en abandonar a mi madre por un hombre. Quise defenderme y explicarle todo, pero ella no dijo ni una sola palabra después. Así que me fui de la casa y dejé las llaves del auto en la mesa de la cocina. Esa fue la noche previa a mi partida, que fue la última noche en mi ciudad natal, y casi la primera noche fuera de casa que pasé con Gus. La ciudad de mi novio era asombrosa. Sentí inmediatamente que era el lugar al que pertenecía. El pequeño departamento que rentamos era muy cómodo y acogedor. Si bien sabía que había lastimado seriamente a mamá y que tal vez arruiné nuestra relación, la llamé en cuanto llegamos para que, se sintiera un poco menos preocupada por mí. A partir de ahí comenzó a llamarme y a escribirme todos los días, diciendo que pronto me arrepentiría de mi decisión, que le rompí tanto el corazón que sus píldoras ya no la ayudaban y otras cosas parecidas. Y yo no fui amable con ella, ¿sabes? Ya no podía soportar sus típicos ¿y si me sucede algo? A veces ni siquiera atendía las llamadas. No quería volver a escuchar las mismas cosas una y otra vez. ¿Quién hubiera imaginado que pronto me arrepentiría de eso? Ocurrió en la 5ª semana después de haberme ido. Gus consiguió un trabajo asombroso, lo cual era genial porque podíamos comenzar a pensar en comprar nuestro propio hogar y casarnos. Me alegraba mucho que las cosas hubieran salido tan bien, y no sé por qué, pero quise compartir las buenas noticias con mi mamá. Tenía la esperanza de que por fin se alegraría por mí. De la misma forma en que cualquier madre se alegra por su hija cuando su vida resulta espectacular. Pero mamá comenzó con sus críticas de siempre. Recuerdo que lo último que dijo antes de que le colgara fue que esta vez sí me arrepentiría de lo que le había hecho, y que ya era demasiado tarde. También recuerdo haberle contado a Gus que mamá tenía un talento único para arruinar mi alegría cuando no se sentía parte de ella. Y luego fuimos a celebrar las buenas noticias a un restaurante. Cuando volvimos a casa, decidimos descansar al día siguiente. Y apagamos los teléfonos para que nadie nos molestara. Al amanecer, salimos a pasear y continuamos fantaseando con nuestra próspera y futura vida. La emoción era tal que nos olvidamos de los teléfonos hasta la hora de la cena, y solo entonces, al encenderlo, encontré la docena de llamadas perdidas y el mensaje de voz más aterrador. Un médico del hospital de mi ciudad me informaba que mamá sufrió un coágulo sanguíneo y que la operaban de emergencia. Murió antes de que mi avión aterrizara. Ha pasado un tiempo desde entonces, pero aún no logro deshacerme de la culpa. No me arrepiento de haber seguido a Gus y de haber dejado a mi mamá. Y ni siquiera me arrepiento de haberle hablado de una forma agresiva o de no querer hablar con ella. Pero sí lamento no haber estado ahí cuando murió, tomarla de su mano y decirle que, a pesar de su amor abrumador, fue una gran madre. A veces la vida es muy dura e injusta con todos nosotros, ¿no te parece? Deja tus comentarios para que podamos leerlos.
Y no olvides hacer clic en el botón de suscripción.